Hola a todos, aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero dar inicio a un nuevo ciclo dentro del canal, dedicar mensualmente el espacio a un autor e ir intercalando comentarios dedicados exclusivamente a la obra de un creador o creadora junto con pues, los otros videos que voy realizando semanalmente. Quiero iniciar el espacio centrándome en la obra de Roberto Bolaños, un escritor bastante conocido y criticado. Es un autor que ha logrado una gran trascendencia ya en los últimos 20 años. Es una de las figuras más importantes de fines del siglo XX. Él falleció en el año 2003, sin embargo su obra sigue siendo bastante consultada y sobre todo traducida a múltiples lenguas. Es curioso, yo he trabajado sobre la obra de Bolaño académicamente, de hecho desarrollé una tesis de posgrado en torno a su trabajo, también he desarrollado múltiples trabajos de divulgación en artículos, en revistas y también incluso con mi editorial realizamos una adaptación libre de uno de sus relatos, El policía de las ratas, hace ya unos años, a formato de cómic. Es un autor que en verdad me gusta mucho, sin embargo, es curioso, no había hecho comentarios de su obra dentro del espacio que le dedico a la literatura. Yo creo que principalmente porque luego de trabajar bastante con su obra y leerlo, decidí tomar cierta distancia. Mm, Se generó una especie de boom, ¿no? Bastante fuerte ya hace unos 8 o 10 años, ¿no? Ha ido bajando un poco. No digo que Bolaño no siga siendo un referente para muchos, sin embargo creo que hubo un momento en donde existió una especie de saturación por parte de la crítica y los comentaristas. Empezaron a aparecer también las obras póstumas, entonces personalmente, si bien Los Detectives Salvajes y sobre todo Nocturno de Chile y Amuleto son obras que me gustan mucho, creo que, como digo, o sea, tomé cierta distancia, pero he querido como iniciar este espacio eh, comentando, ¿no? De manera, voy a tratar de que sea cronológica en alguna medida y abarcar mm, lo más que pueda las distintas facetas que él, digamos, desarrolló dentro de su carrera literaria. O sea, él trabajó la poesía, trabajó la narrativa breve a través de múltiples cuentos, escribió libros a cuatro manos, hizo novelas que él denominaba mamut, ¿no? Estas novelas inmensas como 2666 y, y Los Detectives Salvajes. También hizo palincestos, ¿no? Amuleto, de algún modo, es una obra que se desprende de los detectives y también por otro lado eh, Nocturno de Chile se comunica directamente con la literatura nazi en América y luego pues están estas obras como Amberes, ¿no? Que son bastante extrañas, a veces un poco inconclusas, ¿no? Yo diría fragmentarias. Luego pues toda la poesía y además realizó artículos digamos, de prensa, de algún modo, podría decirse como pequeños ensayos o crónicas breves, lecturas, más bien guías de lectura que él hacía, que están compiladas en el libro Entre paréntesis, y también sus discursos, ¿no? De premiación, son textos interesantes, ¿no? Como Exilio y Literatura. eh, bueno, También sus entrevistas, ¿no? Creo que seguía en alguna medida la práctica que hacía Lin de desarrollar ideas muy fuertes que se comunicaban con sus propias obras a través de entrevistas y digamos, tanto en prensa escrita como televisiva. Así que, pues espero que este espacio sirva para acercarnos un poco a la obra de él y quizá desde mi particular punto de vista entregar algunas perspectivas, ¿no? Con respecto a lo que yo leo en su trabajo y las conexiones que puedo establecer entre sus distintas obras. Entonces, para ser cronológico,
quiero partir con su narrativa sobre todo. Sí voy a dedicarme a la poesía también, pero para mí, por lo menos de forma personal, el punto más fuerte de la obra de Bolaño está en su narrativa. He disfrutado de algunos de sus textos de poesía, pero creo que en eso muchos también concuerdan, ¿no? Que la narrativa de Bolaño es mucho más fuerte, a pesar de que él obviamente leyó mucha poesía, fue un gran lector de Parra, de Gil de Viedma, del mismo Lin, y, y pues sus textos eh, en prosa trabajan muy bien el ritmo, la imagen, tienen momentos muy poéticos dentro de su trabajo narrativo, pero como digo, quiero iniciar esto de una forma más o menos cronológica, entonces quiero partir por un texto que no ha sido muy comentado, probablemente se hace referencia a él de forma accesoria a través del otro texto que tiene escrito a cuatro manos con A.G. Porta, este escritor español, con el cual publican en el año 79 crean esta obra, Consejos de un discípulo de Morrison para un fanático de Joyce, esta novela de serie negra. Eh, También, bueno, creo que forma como apéndice de esta obra, ¿no? De este trabajo a cuatro manos, este cuento breve, Diario de Bar, al punto que en las sucesivas publicaciones que se han hecho de esta novela, pues siempre va acompañada por una parte, el prólogo, ¿no? De A.G. Porta, donde él habla un poco de toda la experiencia que fue escribir con Bolaño, ¿no? Como dupla, y cuentan un poco de todo este, digamos, periodo de gran, digamos, producción, de diálogo, de intercambio que tenían con una escena literaria en España en ese momento, y que pues en algún momento ellos trazaron muchos planes de escribir guiones en conjunto, de trabajar otras novelas, otros relatos, incluso una colección de relatos, pero todo eso finalmente pues en el prólogo de A.G. Porta queda claro que simplemente pues de todas esas, digamos, proyectos o empresas que en algún momento decidieron trabajar en conjunto, solo quedan como legado, ¿no? Consejos y Diario de Bar. Entonces quiero iniciar con Diario de Bar, este relato del 79, que como digo, escriben en conjunto, y que ya tiene varios de los elementos que vamos a ver posteriormente en la obra de Bolaño. Solo por nombrar algunos, ¿no? Está el tema de la migración, de la, digamos, diáspora, ¿no? Chilena, pero no solo chilena, sino latinoamericana, en Europa y en el resto del mundo. Está el tema de la soledad, está el tema también de la escritura fiebrada, está el tema de el constante, como diría Lin, trabajar codo a codo con la muerte, ¿no? Todo el tema del suicidio, la enfermedad, pero yo creo que principalmente esa especie de sentimiento de, digamos, de desgarro, de separación con la tierra de origen, con la infancia, que de algún modo siempre está como un puente, ¿no? Un puente que, que une geografías. En este relato tenemos, por decirlo así, yo diría tres protagonistas, ¿no? Vila, que es el dueño del bar, luego tienes a Mario, que es este joven escritor chileno, y si no escritor, por lo menos este joven chileno que sí dedica gran parte de su tiempo a escribir afiebradamente, lo cual lo hace un escritor. No sé si profesional, pero al menos una persona que practica la escritura como un acto en el cual se le va la vida. Y posteriormente tenemos al suicida, al primer suicida, que también es un chileno, al igual que Mario, este joven que practica la escritura. La historia tiene ciertos elementos, eh, yo no diría de policial, pero sí hay un poco de,
de serie negra quizá en la ambientación, en la atmósfera, y creo que se comunica bastante con la narrativa de Hemingway, de alguna manera. Yo cuando leo este cuento, por toda la información escamoteada, por toda la información que no se nos da y todo lo que tenemos que inferir, veo cierta comunicación, por ejemplo, con el relato Los Asesinos de Hemingway, ¿no? En donde ocurre un hecho de sangre, un hecho violento, una situación fatídica o trágica, en este caso un suicidio, en el otro caso un crimen, bueno, no sé, una persecución, un elemento que de algún modo tiene un tinte de violencia, pero que lo curioso es que hay mucha información que no se nos da y que tenemos que ir leyendo entre líneas. Otro elemento que también creo que es muy propio de la literatura de Bolaño y que creo que es el aporte de él más que de A.G. Porta es este multilingüismo, esta capacidad que tenía Bolaño de... Algunos la ven como una ruptura del pacto ficcional, quizás hasta como un error. Yo lo veo como un elemento de estilo propio de él que tiene que ver con cruzar elementos que son propios de un lugar con el habla y, y la filtración en la escritura de ciertos elementos tópicos de, del escritor latinoamericano afincado en otra cultura. Por ejemplo, el que utilice la palabra piquero, no solo el que hable de Viña del Mar, sino el que hable del pucho, por ejemplo. Eso es muy sudaca. Entonces aparece ahí, ¿no? O sea, Vila tiene siempre en su boca un pucho y bota el pucho y luego su hija tiene que barrer los restos de lo que va quedando, ¿no? Como detritus, como basura del día a día, de la jornada diaria en este cafetín bar. Entonces están esos elementos. Luego están el pucho que fuma, son Ducados. O sea, es una marca española, pero son puchos, ¿no? Los nombra así, no dice cigarrillos, cigarros. Eso es muy Bolaño y eso se va a ver a lo largo de su obra, ¿no? En donde se rompe un poco a veces ese pacto de verosimilitud porque estás en España, pero hablan como chilenos y de repente aparecen otros dejos, otros tonos, ¿no? Que hablan o dan cuenta más bien de este carácter de trotamundo de Bolaño. O sea, Bolaño se fue muy joven de Chile a vivir a México con su familia, luego a España, luego vuelve a Chile ya cuando es un autor más o menos consagrado. Claro, hay una historia, ¿no? Que es mitificada a través de su propia obra y de la documentación y también la crítica que ha ido abonando a este, digamos, carácter errante del autor y también de sus personajes, ¿no? De Trotamundo, que es la historia de Bolaño yendo en el 73 a, a Chile a unirse, digamos, a la revolución de Allende, ¿no? Al cambio de página que hace el gobierno de la Unidad Popular, que trágicamente es interrumpido por la dictadura de Augusto Pinochet y la Operación Cóndor en general, que luego va a generar toda una diáspora en Latinoamérica. ¿Por qué hago esta mención particular, ¿no? A este hecho que va a tener que ver con el carácter errante, trotamundo, pero también con el tema de la diáspora latinoamericana, ¿cierto? Todos los jóvenes intelectuales y también trabajadores y en realidad mucha gente que tuvo que dejar sus hogares tanto en Argentina como en Chile durante esos años con la dictadura de Pinochet y en Argentina de Videla para buscar, ¿no? Sobrevivir en otras latitudes en donde no fueran perseguidos y se produce ese quiebre, ese desarraigo que señalo, ¿no? Que establece una especie de puente quebrado entre dos, entre dos espacios, en este caso España y Latinoamérica, y que se ve en la historia. ¿Por qué? Porque Mario llega al bar de Vila y Vila le dice, vaya, pensé que estabas muerto, porque el otro día se suicidó un chileno y llegué a pensar que eras tú. Entonces, eso da cuenta, ¿no? De muchos sujetos, como el protagonista Mario y el otro protagonista, el suicida, que vagabundean o de algún modo están como sujetos errantes y perdidos y de algún modo
generan ese tipo de compasión en un sujeto como Vila, ¿no? Un sujeto bastante descuidado, bastante desgarbado y que realmente no tiene mayor reparo en de algún modo eh, llevar su día a día en una especie de pequeño reino que es su bar, pero que también es una especie de chiquero, ¿no? Un lugar no muy aseado, pero un lugar que finalmente se vuelve una especie de punto de recalada para muchos sujetos de algún modo del barrio, de ese espacio, pero bastante tristes, ¿no? Pero que usualmente esos espacios terminan invitando a la confluencia de este tipo de personajes, ¿no? La casera en bata, los migrantes árabes, ¿no? Marroquíes creo que son, que aparecen en un momento, entran y no entran, el hijo del panadero, el joven que toma la Coca-Cola y que va a su trabajo, el hombre gris, desdentado, o sea, tiene toda esa atmósfera, ¿no? Una atmósfera un poco patética, pero también de una especie de comunión, ¿no? De sujetos quebrados, de sujetos que finalmente terminan estableciendo en ese lugar sus rutinas y finalmente un tipo de comunión dentro de su miseria, su tristeza y su abandono. Creo que tiene mucho de eso. También noto un tono muy parecido a lo que hace en Norteamérica Paul Auster y también lo que Jarmusch hace con el trabajo de Paul Auster. Esta comunicación que hay entre este director y este escritor, que también tienen todo este tono de serie negra, ¿no? De personajes un poco quebrados, como digo, de personajes desperdigados por el mundo, errabundos, eh, lingeras también pueden ser denominados así, y que Bolaños sabe captar muy bien. mm, yo no digo que haya una influencia mutua, y si la hubiese sería de Auster hacia Bolaño, porque este cuento es muy, muy anterior a lo de Auster. Entonces, es interesante la atmósfera, es interesante esta construcción rutinaria que se vuelve un poco apelmazada, un poco lenta, a pesar de que es un cuento muy corto, como que te transmite esa sensación de que no ocurre nada, o sea, todos los días son más o menos igual, tomar el vaso de café, la taza de café con las gotas de coñac, de algún modo Vila tiene una complicidad, no le cobra por ese añadido de coñac. Hay bastantes elementos interesantes en este cuento que, como digo, van a luego ir formando parte del ideario, ¿no? Del estilo de lo bolañesco. Eh, bueno, pues, ¿qué más puedo decir de este relato? Transcurren casi 11 días, es una especie de avance cronológico a manera de diario, pero en realidad es más bien una crónica, ¿no? Una crónica de un bar, de un lugar, y probablemente si uno lo piensa así, el personaje finalmente que va a quedar en pie es Vila, luego de que el Mario también se suicide, ¿no? Los dos chilenos se suicidan, entonces Vila va a seguir atendiendo, va a seguir recibiendo clientes, quizá otros chilenos, quizá otros, eh, digamos, sujetos en el exilio, sujetos que de algún modo han tenido que abandonar su hogar y mantienen de algún modo una especie de conexión bastante triste, ¿no? Bastante, eh, digamos, cargan una herida que en realidad si lo vemos bien en la literatura chilena queda establecida desde Hijo del Ladrón de Manuel Rojas, que es la gran novela del sujeto errante. Y en Bolaño acá, pues estos dos chilenos de algún modo muestran ciertas vidas al límite, pero que están marcadas sobre todo por el quiebre que sufrió su país, porque son sujetos que de algún modo lo único que tienen es su pasaporte y algunos pequeños objetos, y quizás las historias que portan consigo, ¿no? En el caso del primer suicida, encuentran su pasaporte debajo del colchón, un poco de bisutería, ¿no? Objetos un poco intrascendentes, pero días después llega una carta de una chica, lo cual da cuenta de un amor quizá, o de un desamor más bien,
pero luego lo único que encuentran es una guía turística, o sea, una guía de viaje, de una guía como una especie de mapa y reseña de la ciudad de Barcelona. Entonces eso de algún modo también inspira eh, o da cuenta de la desconexión con la realidad que tiene este primer suicida y que inspira también a Mario, ¿no? A decir, quizás sería interesante escribir una historia sobre este suicida que lo único que encontraron junto a su cuerpo fue esta guía, ¿no? Esta guía de turista de la ciudad de Barcelona, como un sujeto perdido en una ciudad, ¿no? Un sujeto sometido al abandono, ¿no? Sin amigos, sin una historia totalmente comprobable. Pero también la historia te muestra otras cosas, porque cuando Vila le dice, pensé que eras tú, y llegaron los investigadores y empezaron a indagar, pensando que eras tú, el Mario se persigue un poco porque dice, pues yo estoy acá y no tengo residencia, entonces yo en cierta medida estoy aquí de ilegal, o sea, pucha, o sea, las buenas intenciones de este tipo, que al parecer me considera un amigo o algo así, por ser un cliente habitual, pues me metió en un problema, porque de algún modo, ¿qué estarán indagando ahora los detectives, ¿no? La policía sobre este tipo y qué pueden llegar a saber de mí? No digo que esa sea la causa finalmente del suicidio, sino que siento más bien que la causa del suicidio es esa herida en común que tienen, ¿no? Ese desarraigo, pero que no pueden de algún modo finalmente, eh, digamos, sobrellevar e incluso remontar para poder finalmente instalarse, ¿no? Dentro de otra sociedad, de una sociedad ajena, de una sociedad que finalmente no los expulsa, no los trata mal, pero tampoco los acoge. Entonces hay esa situación de distancia, ¿no? De extrañeza, de extranjería constante. Algo que Lynn decía, ¿no? O sea, me condené por escribir al solar del extranjero. Siento que hay un poco de eso, ¿no? Y que es algo que también Bolaño en su propia biografía carga, ¿no? Con estos trabajos tan extraños, pero también tan solitarios, ¿no? Como ser guardia en un parque alejado de todo, escribiendo cartas a Chile, a un poeta en Chile que también, al igual que él, muere de una enfermedad y ambos escribiendo hasta el último momento, jugándose la vida en la escritura. Es algo romántico, de algún modo es también una especie de hipotecar la vida y jugársela en la escritura como una apuesta total. Quería compartirles algo, ¿no? Una lectura a propósito de esto de Martín Cerda, que escribe en La Palabra Quebrada sobre los escritores fragmentarios y, y simbolistas, sobre todo los escritores malditos, ¿no? Eh, Dice, un poco por este tipo de personajes, ¿no? Un poco también por esta idea del suicidio, por esta idea de hipotecar la vida y también del desarraigo, ¿no? Dice, esa utopía de un libro total, jamás acabado, alcanzó tal grado obsesivo que algunas veces llegó a confundirse con la propia vida del escritor romántico. No puedo, escribía certeramente Schlegel, ofrecer de mi personalidad otra muestra que no sea un sistema de fragmentos, porque yo soy algo por el estilo. Esto explica la confusión que condujo a la mayor parte de los románticos a hipotecar, sacrificar o dilapidar su vida real en la búsqueda de otra vida más auténtica, intensa y verdadera, y que algunos de ellos habían cifrado en la utopía de ese libro total. No digo que sea el caso Bolaño, pero en alguna medida también lo es. O sea, esa búsqueda obsesiva por escribir esas novelas monumentales que son cartas de amor a su generación, pero también son espejos que muestran el horror latinoamericano y la violencia y, y una violencia que todavía nos persigue, ¿no? Como en 2666, que al final de cuentas es un infierno, ¿no? Es una historia infernal, es casi como el viaje de Dante, ¿no? Eso es, pero en la tierra, lo cual lo hace mucho peor. Eh, y que también está reflejado en la poesía Bolaño, ¿no? Cuando dice en 3
en el poemario 3, en estos sueños de un paseo por la literatura, habla de Arquíloco, ¿no? Y le dice, avanza Arquíloco, no desfallezcas, avanza arrastrando un cadáver, ¿no? O arrastrando su cuerpo por una especie de erial lleno de cadáveres. Entonces, siento que hay varios elementos que están ahí. Hay una reflexión que tiene Vila también, que la vinculo a Amuleto, que en Amuleto, ¿cierto? En esta novela, el personaje es Auxilio Lacouture, la madre de todos los poetas latinoamericanos huérfanos, la madre de todos los poetas mexicanos, la madre de todos estos niños perdidos cantando bajo el arco iris, una cosa así, ¿no? Y de algún modo Vila tiene una visión similar cuando dice, cuando veo a este pobre joven chileno y a otros como él arrastrándose por las calles, ¿no? Desde su vitrina, desde, desde las, digamos, los vidrios de su local, ve a muchos como él, a muchos sujetos desarraigados, perdidos, errando, ¿no? Entonces hay una huerfanía también muy fuerte en el cuento. Siento que es un buen cuento, probablemente no es el mejor, pero también hay que pensar que es un cuento de juventud, es un cuento que también está escrito por dos autores, aunque siento que siempre la literatura de Bolaños se impone un poco, y creo que A.G. Porta lo reconoce, ¿no? Porque cuando habla del proceso de escritura que llevan ambos en el prólogo, ¿no? De consejos, eh, dice, ¿no? A veces confundo la situación y creo que Bolaño escribía un capítulo y yo otro, pero luego Bolaño en una entrevista da cuenta que mm, yo escribí los borradores o el storyboard y él finalizó todo. Y siento que ahí ocurre algo como lo que pasa cuando hay un dibujante y un entintador. Y el dibujante no tiene un trazo tan marcado y el entintador termina comiéndose, ¿no? La historia por completo. Siento que pasa algo así con estas colaboraciones entre Porta y Bolaño. Siento que el trazo de Bolaño es muy fuerte, entonces se impone. Y por eso hay varios elementos que luego se ven con preeminencia en la obra bolañesca, ¿no? En sus posteriores novelas. El tema del suicidio también es algo que está ahí muy presente, o sea, no solo porque Bolaño tuvo que vivir con una enfermedad que arrastró por años y también por una condición un poco, yo creo, endeble, ¿no? También porque muchos de sus personajes desaparecen, o sea, el mismo Velano entra a una selva en África como Rambo y no sabemos más de él. Existe esa especie de suicidio o por lo menos de difuminación, ¿no? Del yo, o sea, me desaparezco, me borro el mundo. Es un tipo de suicidio, por lo menos para el resto, o sea, no sabes qué va a ser de él. Luego obviamente está el tema de las desapariciones, que es algo que pues es un tema para todos los latinoamericanos, en general para todos los países que han sufrido dictaduras, ¿no? Pero para un escritor chileno es un tema. Es un tema el asunto de las desapariciones. Y yo creo que también para un peruano, con el tema de las dictaduras, ¿no? Fujimoristas y otras que han habido. Y también para los argentinos, obviamente. El tema de los desaparecidos. Pero en este caso, el tema del autoexilio, de la autodesaparición, es muy fuerte. Y, y de algún modo, pues, es algo que Bolaño confronta, al parecer, en muchas etapas de su vida y también en muchas etapas de su escritura, que tiene tantos tintes biográficos que obviamente se reflejan en, en, en sus alter egos y también en sus distintos personajes, ¿no? Y creo que este personaje Mario no es la excepción. Ahí está ese elemento de la autoeliminación, está el suicidio, pero también está constantemente, ¿no? Esta idea de la enfermedad también. O sea, son varias maneras en que Bolaño aborda el tema de la muerte. Porque la obsesión con la escritura también es un tipo de enfermedad. O sea, no es casual que cuando él lo entrevistan en Chile, dentro de una feria del libro, y le preguntan por el conocido poema de Enrique Lin, ¿no? Porque escribí, él dice más bien, porque escribí casi la palmo,
cuando en realidad el poema del índice, porque escribí estoy vivo. Entonces, para Bolaño la escritura, la grafomanía, de algún modo también es un síntoma, ¿no?, de una enfermedad, de un tipo de obsesión compulsiva que también tiene que ver con la lectura, con esta lectura obsesiva y que está reflejada en este personaje, porque hasta el último momento antes de suicidarse está escribiendo y casi todas las intervenciones del personaje antes de llegar al bar de Vila son noches que ha pasado de insomnio, noches escribiendo o noches en que ha terminado durmiendo sobre el escritorio luego de extensas y extenuantes jornadas de escritura. Como digo, es un cuento muy breve, pero que tiene varias líneas de lectura en estas pequeños fragmentos, ¿no? Porque son pequeños recuadros que van armando todo. Es un pequeño puzzle también el cuento. Un puzzle de 11 días que dan cuenta de las últimas horas de vida de dos personajes, de uno que no vemos quién es realmente, pero que marca al parecer también la misma soledad del otro protagonista, ¿no? O sea, este suicidio se vuelve también, yo creo, algo que queda ahí zumbando, algo que queda retumbando en su cabeza y que finalmente también es un puente, como dije, con el pasado, porque hay dos alusiones claras, ¿no? Que el mismo personaje Mario dice que de algún modo son como obvias, puede decirse, sobre todo cuando hace la analogía entre la zambullida o el piquero, como dicen en Chile, el piquero contra el pavimento. Y se queda analizando el pavimento y se queda viendo que es algo como, mm, es algo como casi, casi un lugar común, ¿no? O sea, zambullirse sobre el pavimento como el mar, ¿no? Pero aún así, creo que lo grandioso de la escena, en el fondo, está en ese último momento en el cual todos los momentos se aunan, ¿no? Vila sonriendo o Vila recibiéndote con el café y el coñac, la hermana del protagonista, su abuela, la piscina, el suicida, la guía de Barcelona, la carta que llega tarde, ¿no? Todos los otros comensales y Viña del Mar, que está ligado a la infancia, Bolaño, ¿no? Bolaño nació en Santiago, pero nunca vivió, me parece, efectivamente ahí. Vivió entre Viña del Mar y sus alrededores, que es como el balneario del litoral central, y Concepción. Eh, entonces, de algún modo, en ese último momento, una especie de Aleph, de alguna manera, ¿no? Una especie de recuento y de condensación de todos los momentos de la obra. Es bastante interesante. Entonces, quise iniciar esta lectura de Bolaño que voy a seguir durante todo el mes, lo que va de junio, o lo que queda de junio, y lo que pueda alcanzar a comentarles en videos interdiarios que voy a ir intercalando también con otros comentarios a películas, cómics y otros que he estado haciendo, ¿no? Con los videos de estas semanas, pero voy a tratar de dedicar 2 o 3 videos por semana a Bolaño para tratar de generar una especie de mapa y de visión amplia, ¿no? Del estilo, de las temáticas, de las inquietudes, y voy a tratar de ir intercalando cuentos con novelas, poesía, para que sea más ameno y pues podamos dimensionar un poco desde mi perspectiva, ¿no? Y en el canal, el fenómeno Bolaño y su gran obra, ¿no? Una obra que de todas maneras les recomiendo leer y pues voy a dejar en la descripción del video el link al cuento. Está en una página eh, para lectura online, para que puedan consultarlo. Y pues desde ya agradecerles nuevamente por las visitas al canal, la constancia, los comentarios, las suscripciones. Pues invitarlos nomás a que si es la primera vez que visiten el canal, suscríbanse, denle a la campana, comenten con total libertad. Acepto todo tipo
de críticas constructivas. Así que, pues nada más, agradecer nuevamente y espero que hayan disfrutado este video que ha sido una especie de umbral, ¿no? De puertas de introducción hacia el universo Bolaño. Bueno, muchas gracias y hasta un próximo Libros y otras interferencias.